Buenos días a todas y todos, tanto los que las que estáis presencialmente y las que estáis en remoto. Eh, bueno, para mí es un honor el introducir lo que es este desayuno dentro de la tradición que ya tiene el Instituto de desayunos con mujeres de gran relevancia. Y aquí no podemos tener una mujer más relevante que es nuestra queridísima y admirada embajadora de Costa Rica en el Reino de España. Lamentablemente me tengo que ir porque tengo otro acto con otro embajador, que es el de Uzbekistán, porque inauguramos una donación de una figura de un insigne astrónomo y matemático, y voy a tener que dejar este magnífico desayuno, pero me habría interesado muchísimo estar con la embajadora, pero seguro que podemos tratar temas de mutuo interés en un próximo encuentro, en enero o en febrero, cuando la agenda de la embajadora lo permita. Y yo solo quiero, bueno, lo primero agradecer a la embajadora la deferencia de venir a nuestra casa, a la que es su casa, la Complutense, al presidente del Consejo Social, mi querido amigo Jesús Nuño, por estar aquí, por apoyar tanto estas iniciativas y otras muchas en la universidad, a la directora porque tiene una capacidad de atracción de talento y de personalidades a nuestra universidad, y por todos los proyectos que está realizando tanto de investigación como académicos, y a todos ustedes, los que estéis aquí y las que están fuera, por mostrar interés en unos desayunos que yo creo que marcan lo que tiene que ser esta universidad, el abrirnos a la sociedad y dar la palabra a personas tan relevantes en todo el mundo. Así que yo, lamentándolo mucho, me tengo que ausentar porque va a llegar otro embajador con tiempo y tengo que recibirle, y bueno, me habría encantado estar hoy aquí con todos ustedes, pero la embajadora, te emplazo, cuando tu agenda te lo permita, repito, a que visites nuestra universidad de nuevo y que charlemos de muchísimas cosas. Con mucho gusto. Así que, directora, yo creo que podemos, y yo me ausento, Gracias. lamentándolo mucho. Muchísimas gracias a todos. Tiene la palabra, como viene siendo tradición en estos desayunos, el presidente del Consejo Social, Jesús Nuño. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Estos ya son mis segundos desayunos con los desayunos famosos del ciclo de mujeres. Primero, dar las gracias de nuevo a la directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Isabel Álvarez, que con tanto cariño siempre me acoge, que en esta que ya casi es mi casa, porque últimamente estoy viviendo mucho y la verdad es que estoy muy a gusto. Como yo creo que ya conocen, el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid viene colaborando con el Instituto desde hace tiempo en estos fructíferos encuentros, y donde yo creo que la verdad es que desde que llegué se pone en relevancia lo importante que son. Yo creo que si el activo más valioso de una sociedad es el conocimiento, factor que explica el grado de desarrollo social y económico, el acceso de la mujer a los estudios superiores ha constituido un paso destacado en esta dirección. Y por eso quizás sean tan importantes estos desayunos. Yo creo que es un avance decisivo como la mujer ha ido tomando protagonismo, y además son avances totalmente irreversibles. La embajadora, a la que hoy nos viene a acompañarnos con nosotros, Anelena Chacón Echevarría, yo creo que ha sido una firme defensora de muchísimas cosas, pero sobre todo ha sido una firme defensora de los derechos de los más débiles y de los más necesitados. Así es que darle las gracias por su lucha en Costa Rica para ayudar a toda esa gente, ya sean niños, ya sean mujeres, o ya sea gente que por algunos otros motivos necesitaban ayuda, y a veces las sociedades, pues, que son a veces incomprensibles, pues no lo hacen. Actualmente la embajadora representa un país que, si cabe, a mí me une mucho por el turismo. Yo llevo en el turismo, o he llevado en turismo más de 25 años, y decirles que Costa Rica es uno de los países más importantes, aunque las dimensiones no sean muy grandes, pero lo que tiene es increíble. Desde sus selvas tropicales, desde sus volcanes, sus playas paradisíacas, o ese océano tan maravilloso
al que hace Costa. Y solo decirle que la biodiversidad que tiene además es increíble. Y me parece muy bien todo lo que está haciendo Costa Rica por el turismo, cómo lo conserva, cómo está luchando por la descarbonización, cómo está luchando por todas esas cosas que hacen un país atractivo y amable, porque al final además las personas son las que definen muchas veces los países. Y si se puede definir una cosa costarricense es que es amable, que es cercano y que recibe a la gente de una manera diferente. Así es que para mí es un placer poder contar con usted aquí y gracias por haber venido. Muchas gracias a todos ustedes también por su asistencia. Lo primero, bienvenida embajadora, bienvenido presidente del Consejo Social, muchas gracias por acompañarnos hoy y bienvenidas a todas las estudiantes que estáis en esta mañana en una sala en la que hay mucho ruido fuera, ya no podemos pedir que dejen la obra para más tarde, y también a todas las que nos acompañáis online, virtualmente, a este 11º desayuno ya de mujeres líderes y potenciales líderes complutenses. La verdad es que este proyecto se inició ya hace 3 años, embajadora, y la propuesta que seguimos, tanto el Consejo Social, institución sin la cual este proyecto no hubiera sido posible, era crear un espacio de encuentro real, en la distancia corta, en esta sala del Licey antes de la pandemia, para reflexionar y aprender con la propia experiencia de mujeres que han roto los techos de cristal, que han sido pioneras en sus ámbitos profesionales. Y la verdad es que hoy es un orgullo tener a la embajadora de Costa Rica, yo diría a Ana Elena Chacón, porque es mucho más que la embajadora de Costa Rica, si me lo permite, dada la trayectoria que ha seguido en, como antes decía el presidente del Consejo Social, en muchas buenas causas que me voy a permitir introducir. Bueno, lo primero, y antes de presentar a nuestra invitada de hoy, es deciros que esto es un desayuno, pero no es un desayuno estricto sensu. Es decir, que dadas las circunstancias en las que nos encontramos por la pandemia, la necesaria distancia social y, bueno, pues las normas de la Universidad Complutense, no contamos con un desayuno, con esa interacción que nos hubiera permitido, bueno, pues disfrutar de un cafecito y de unas pastas. Sin embargo, y sí que quisiera mencionarlo, pues lo hemos sustituido por estos chocolates, unos chocolates que proceden de una empresa de mujeres de Teruel, que además cuentan con el sello de innovación a mujeres rurales y que tienen en su haber, en su misión emprendedora, pues toda una filosofía de comercio justo, de materias primas, de proximidad, etc. Es decir que, bueno, pues ya pasará el COVID y finalmente volveremos a nuestros desayunos de hoy. Bueno, como antes os decía, me llena de emoción presentar a la embajadora hoy aquí, porque al recorrer su hoja de vida, una se da cuenta de cómo este perfil sobresaliente se ha asentado muy fundamentalmente en pro de la igualdad y de los derechos humanos. Y paso a comentar solo brevemente, porque su currículum es, como no os podéis imaginar, tremendamente dilatado, pero sí me gustaría, para que tengáis el perfil de nuestra invitada en mente, decir que es graduada en Relaciones Internacionales y que desde muy temprano comenzó siendo activista en ONGs, en organizaciones no gubernamentales, y muy centradas en personas con discapacidad. Hasta tal punto que, bueno, pues se integró en la Fundación Interamericana para la Integración de las Personas con Discapacidad y la Asociación Costarricense para la Persona con Síndrome de Down, llegando incluso a asumir la presidencia del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad en su país. En 1998 inició su trabajo en la función pública, dirigiendo particularmente un programa de lucha contra la pobreza, y en 2002 ingresa en el Ministerio de Seguridad Pública como viceministra, cargo que ocupó hasta 2006, destacando su labor muy centrada en las mujeres que sufrían violencia de género, yo diría violencia machista, muy centrada también en las cuestiones de trabajo infantil y en las víctimas de explotación sexual, es decir, como veis, en motivaciones y en razones que, bueno, pues que merecen todo nuestro reconocimiento.
Posteriormente fue diputada entre 2006 y 2010 y llegó a presentar más de 80 proyectos, 15 de los cuales obtuvieron el rango de ley en su país, y a ella pues se le deben leyes actuales en Costa Rica como son la Ley de la Protección de la Infancia, la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, y también ha centrado muchos esfuerzos y se han hecho avances en su país gracias a su atención a los derechos de las parejas del mismo sexo o los derechos de la población indígena. En sus propias palabras, si me lo permite, Ana Elena ha dicho: todas las minorías han tenido un propósito para mí en la política pública, y eso es lo que en parte ha motivado su trayectoria. Entre 2014 y 2018 fue vicepresidenta de la República de Costa Rica y siempre ha estado centrada en asuntos de carácter social. Fijaros que fue la 7ª mujer en 200 años de historia costarricense, de historia tica, en ocupar la vicepresidencia de ese país. Y, como digo, con su mirada puesta en objetivos tan humanos como son la pobreza, la desigualdad, combatir esas lacras que a día de hoy perduran. Es todo un lujo tenerla hoy. Creo que somos muy afortunadas teniendo a Ana Elena entre nosotras, una mujer que ha sido, yo diría, exponente de la defensa de la igualdad. Y para finalizar, os cuento, para darle la palabra, que es lo que nos interesa, escucharla y aprender de su historia personal, que Ana Elena es considerada actualmente como una de las 5 mujeres más influyentes de Centroamérica, y desde agosto de 2018 tenemos la suerte de tenerla muy cerquita, de ser la embajadora de Costa Rica en nuestro país. Esta mujer que se define a sí misma en Twitter como feminista, activista por los derechos humanos y soñadora por un mundo sin pobreza y un mundo digno. Bueno, mi agradecimiento más sincero, embajadora, por haber aceptado esta invitación tan generosamente, por su disponibilidad para acompañarnos hoy, y quedamos a la espera. Tiene la palabra cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Puedo quitarme la mascarilla, es que si no, no leo puesto. Hay una desventaja en mi edad, y quisiera, bueno, primero que todo agradecer, perdón, no me he conectado. Agradezco profundamente la invitación. Para mí no hay nada que me tiene más de honor que compartir un poquito la visión de sociedad en la que yo he querido participar y construir. Pero sobre todo conversar con mujeres y hombres jóvenes que de alguna manera todavía quedan muchos años para comprender dónde está la incidencia que desde lo individual y lo colectivo podemos hacer. Quisiera iniciar con un pensamiento mío que dice que solo podemos avanzar como humanidad si nos comprometemos con el completo respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su color de piel, a quién aman, qué edad tienen, cuál es su origen, en qué creen o dónde viven. Porque los derechos no son favores ni caprichos, no son monopolio de las mayorías ni de las visiones de mundo de una población en particular. Son simplemente nuestros y deben contribuir para que todas las personas puedan hacer sus propios planes de felicidad. Yo he basado siempre la construcción de la política en construir felicidad. No conozco, y esto lo he denunciado una y otra vez, ¿cómo se puede ser feliz en la dictadura? ¿Cómo se puede ser feliz en la opresión? ¿Cómo se puede ser feliz viviendo violencia? Entonces, la buena política pública se construye para que realmente no existan brechas de desigualdad ni entre hombres y mujeres, que somos mayoría los dos, ni entre ninguna población que precisamente no ha logrado alcanzarla. Por eso la igualdad de género no es una utopía y pese a ello tenemos el reto de alcanzarla. Hoy en día todavía en Latinoamérica, y hablo específicamente por Costa Rica, que es lo que me permite mi actual puesto, las mujeres ganamos 30% menos que los hombres por igual trabajo. Trabajamos 16 horas por semana más que los hombres por la triple jornada laboral. Y nuestro trabajo es precisamente construir políticas que traduzcan esto en igualdad. Y por eso gran parte del mundo occidental ha vivido la discriminación de mujeres
que además todavía a veces hay lugares en donde tenemos la terrible oscuridad medieval, la falta de lucidez para poder nosotros tener espacios en donde no exista una mentalidad del patriarcado histórico que ha afectado a América Latina durante tantísimos años. Por eso realmente creo en una educación en donde la inversión social, la que tiene mayor rentabilidad, es la educación de calidad de las niñas. Los niños ya vienen recibiendo calidad de educación. A mí me enorgullece decir que en mi país, en Costa Rica, la primer política pública que se toma de carácter universal y obligatorio en el siglo XIX fue la educación gratuita y obligatoria. Y por eso, realmente ahí es donde tenemos que lograr esto que nos dice Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos lo decían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es la igualdad de género. Hay que empoderar a cada niña y a cada mujer para que puedan tener realmente una autonomía sobre sus propios cuerpos, puedan tener una autonomía financiera para quebrar relaciones en donde tienen que vivir en espacios de enorme violencia y puedan así entonces contar con un Estado que brinde una infraestructura social del cuidado y así poder salir a trabajar. Es muy claro que las mujeres, cuando nos integramos en el mercado laboral, el PIB de los países sube. Nuestra forma de invertir los dineros es una forma diferente. No estoy diciendo cuál es mejor, pero esta es una forma que va entre lo que vamos teniendo con nuestros salarios, en general va destinado para mejorar la calidad y la educación de nuestros hijos. Por eso, hoy quiero hablar en esta mañana algo muy pequeño que hace un tiempo escribía. Quiero hablarle de las abejas y comprender cuáles son las características maravillosas que podemos hacer nosotras las mujeres con las oportunidades que tenemos si nos reconocemos un poco en las abejas. Las abejas no tienen voz, pero si pudieran hablar, se expresarían más allá de su extraordinaria posibilidad de producir miel. De hecho, sirven para mucho más que hacer miel. Ellas de la nada construyen su colmena, crean una organización con roles valiosos y claves para la subsistencia de su panal. Las abejas son pequeñas, parecen insignificantes y solas posiblemente lo serían, pero trabajan juntas y eso las hace fuertes, enormes, indispensables. Su rol como polinizadoras es único en la naturaleza, en la economía, porque detrás de 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de la comida mundial, más del 70% se poliniza gracias a ellas. Las abejas saben de su capacidad cuando se dedican a aportar el bienestar de todas, porque trabajan unas con las otras para alcanzar sus objetivos. Son perseverantes y además de todos los obstáculos, el frío, estos son símiles, lo pasamos a nuestra vida, la lluvia, son ganadoras, porque se enfrentan a las tempestades y las vencen para seguir haciendo su trabajo, para seguir tras su consigna de vida. Así es, las abejas parecen pequeñas, pero son asombrosamente grandes. Y si las acercamos a este símil, a lo que ha sido nuestra historia de lucha por los derechos de las mujeres, hay mucho de ellas en nuestros empeños, en nuestras victorias. Nos parecemos a ellas porque las abejas en realidad son enormes, extraordinarias, atrevidas y no tienen miedo. Y juntas hacen lo que parece imposible, alcanzar lo impensable. Por eso, la historia de la humanidad ha sido construida entre todos y todas, aunque las mujeres tengamos pocos lugares en la historia antes del siglo XIX. Y sigue siendo una lucha el reconocimiento de la dignidad humana. Y esto ha significado una perseverancia y un lead por el obtener el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, el derecho a la igualdad. Recordemos que hoy nosotras estamos aquí porque algunas mujeres antes no tuvieron miedo. Recordemos a las sufragistas, recordemos a las mujeres que han hablado de salud sexual y reproductiva, recordemos las primeras que fueron emprendedoras. Lo que pasa es que la historia había entendido que persona era hombre y desde entonces hemos tenido algunos problemas. También vivimos
reclamando incansablemente, a ellos porque las mujeres somos personas y nuestros vientres, que los hemos parido, son los cuerpos que nos pertenecen y nos merecemos la restitución de todos nuestros derechos, porque nacimos con ellos, pero conforme fue avanzando la historia, nos fueron arrebatados. Hay que recordar que en las sociedades nómadas las mujeres tenían un papel fundamental de jerarquía, y es cuando nace la empresa privada, cuando nace la propiedad privada, cuando empezamos con el feudalismo, que ya ahí tuvimos un cambio. Yo quisiera entonces decir que realmente el destino no hace visitas a domicilio, que hay que salir por él, que hay que lucharlo, que hay que buscarlo, y que en nuestra historia realmente podemos alcanzar lo que hace 2 siglos no teníamos, y poder realmente ser fuerte, como lo son las abejas, y soñarnos humanas, como lo hizo Olimpia de Gaulle, para entonces tener claro que el feminismo no pretende sacar a ninguna persona de una situación de poder o jerarquía, es abrir oportunidades para grupos poblacionales que no lo habían tenido. Y es ahí en donde debemos de hacer la lucha constante entre las mujeres jóvenes y ya no tanto, por entender que la receta que nos dieron nuestras abuelas la podemos modificar, que el destino nuestro no es el mismo que ellas, ni para tener hijos a los 13 años, ni para casarnos a los 18, ni tampoco para vivir una vida sin autonomía financiera, y también para decidir los hijos que queremos tener, si los queremos tener y cuántos van a ser. Son decisiones muy importantes. Tenemos que atrevernos a modificar esos ingredientes. Y si cuando se es joven no ponemos estas cosas sobre el tapete, ya no estamos haciendo la incidencia que la rebeldía nata de la juventud, del análisis de qué mundo queremos vivir, lo tenemos que luchar. Porque luego, desde unas teclas y desde un asiento de la queja, en la comodidad muchas veces de las casas, no tenemos derecho a venir a quejarnos si no hemos salido realmente a decir si hay una mujer que tiene una dificultad, ahí estamos nosotros, porque no podemos tener una mirada indiferente al dolor de ningún ser humano, al dolor de ninguna minoría que históricamente fue discriminado. No podemos tener una mirada indiferente ante la pobreza y mucho menos ante la discriminación y las desigualdades. Y ahora que estamos viviendo unas épocas en donde nos toca reflexionar sobre lo débil que es la humanidad, yo hace pocos meses, en abril, estaba hablando sobre el desarme nuclear. Estaba con una sobreviviente de Hiroshima liderando un proceso que ha llevado a Costa Rica adelante de tener un tratado contra la construcción de las armas nucleares. Y pensaba que esa era la gran amenaza que tenía la humanidad, porque hay muchos presidentes que tienen un botoncito por ahí que nos da pánico que en algún momento lo toquen bajo la premisa de que hay razas superiores a otras. Y eso es terrible. La premisa de que podemos y debemos vivir en sociedades aniquilando a otros porque no estamos de acuerdo con los otros. Y eso me lo recordaba claramente una sobreviviente de Hiroshima. Pero resulta que 3 semanas después de esta actividad y de este análisis, aparece el COVID y nos lleva hincados al mundo entero, pero al mundo entero, a entender que somos débiles y que tenemos solamente una opción, es irnos a la evidencia, a la solidaridad, al traslado de conocimiento para poder enfrentar algo que ha causado miles de muertes y dolor en el mundo. Y es aquí donde la diplomacia científica, por ejemplo, adquiere un enorme significado. Es aquí en donde recordamos que hasta en lo peor de la Guerra Fría, los científicos de diferentes países se pasaban conocimientos. Y hoy en día, gracias a que hoy muchas mujeres han podido estudiar ciencia y tecnología, que eran carreras vedadas y exclusivamente masculinas, tenemos mujeres liderando procesos fundamentales para el bienestar de toda la humanidad. Entonces, nada más pensemos en cuánto talento nos hemos perdido porque no teníamos un lugar para el análisis, para el trabajo, para que nuestra palabra tuviera un lugar en la historia y no nos tuviéramos que escudar en seudónimos masculinos. Pero además de eso, ¿cómo vamos a dejar al 50-51% de la población sin voz, sin visión y sin palabra
en el momento en donde la humanidad tiene que ser mucho más solidaria. Yo espero que la pandemia nos haya llevado y nos haya ayudado a estar en ese estadio, pero sobre todo espero que nunca nos acallemos cuando miremos precisamente que aún hoy en el siglo XXI hay injusticias en las cuales cada una de nosotras tendría la posibilidad, desde su metro cuadrado, de levantar la voz. Y todo se hace en solidaridad con los hombres, porque el mundo lo construimos los hombres y las mujeres. Esto no se trata de tachar enemigos, se trata de abrir nuevos espacios que históricamente nos estuvieron vedados por un tema de nuestro género, porque no es el sexo, es el género que se construye con la cultura. Agradezco el espacio y quisiera compartir con ustedes preguntas, respuestas, para así juntas aprender. Me gusta más oír que me escuchen, pero estoy muy contenta de haber podido estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso. Un aplauso muy sonoro, también por parte de quienes nos acompañan online. Y yo creo que es el momento de aprovechar. Muchísimas gracias por la exposición. Yo creo que nos han movido el piso, que se dice, más en el otro lado, y tenemos la oportunidad de abrir un turno, bueno, de charla, ¿no? De preguntas, comentarios, de opiniones. O sea que, por favor, sentiros libres de poder disfrutar de esta conversación con la embajadora. Yo creo que ha mencionado temas muy relevantes, que nos ha trasladado un mensaje de fuerza, de voluntad, si me permitís, y por tanto, bueno, pues venga, ánimo. ¿Quién quiere romper el hielo? Yo sé que esa parte es muy... Vamos, venga, por supuesto, cómo no. Si os presentáis, os agradecería que os presentéis. Como no... Disculpad. Comienza presentando, si os presentáis, qué estudios tenéis y demás, porque desde aquí no podemos ver vuestras facultades, mejor para que Ana Elena os conozca. Pues sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Además, hoy disfrutándolo muchísimo. Mi nombre es Valerie, soy doctoranda de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. Y bueno, la verdad es que sí que el currículum de la invitada es impresionante y bueno, la verdad es que ha sido un placer escucharla. Yo tenía alguna pregunta, porque claro, repasando un poco la trayectoria y viendo su desempeño en la política, en un mundo claramente pues, de hombres. Mis preguntas son dos. Por un lado, si tuviera alguna anécdota acerca de cómo abrirse paso, además en una labor tan remarcable. Y luego la otra, ya que está en España desde 2018, en representación de Costa Rica y haciendo una labor en ese sentido, pues un poco culturalmente cuáles son las diferencias y las similitudes que encuentra y pues su impresión. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, voy a contar esta anécdota, es un poco larga, pero trataré de hacer corta. Está encendido ya, sí, gracias. Cuando yo entré al Ministerio de Seguridad Pública, imagínense lo que era aquello. Policías hombres, exclusivamente. Nosotros abolimos el ejército en 1949, pero hay un rezago ahí de la jerarquía y lo militar y lo masculino. Y yo entro con el rango de viceministra. Y entonces veo que todo el mundo le asignan un vehículo oficial. Yo la verdad que siempre he sido muy sencilla. Si tengo que ir en mi carrito, que ahí pues poco a poco llego. Pero digo, pues si todo el mundo tiene uno, yo no sé por qué no me asignan a mí un carro oficial. Entonces voy y le pregunto a lo que se llama el oficial mayor, el que lleva la parte administrativa, es uno de los ministerios más grandes del país y más conflictivos, imagínense ustedes. Y le digo que si me da un vehículo, y me da uno, que si llovía, yo iba comiendo chicle, tenía que poner chicle en el techo porque se metían las goteras. Para cambiar la estación de radio había que meter un fósforo, aquello era un atentado.
Entonces, yo lo llamo por el intercomunicador, tengo como 2 semanas de estar, pero claro, yo ahí sabía poco, pero estaba así mirando los movimientos, cómo era la dinámica, y yo llevaba mi agenda, ¿no?, de protección a la niñez y la adolescencia, que la logré poner, contra la explotación sexual comercial, trabajar los temas penal juvenil, porque, bueno, en fin, y obviamente la violencia machista. Cosa que a los policías les parecía horroroso, pues les encantaba agarrar personas que estaban robándose un banco o narcotraficantes, todo eso era muy importante, pero esto también es seguridad ciudadana, ¿no? La protección y la prevención es seguridad ciudadana. Y llamo yo al señor que me había dado ese carro y me contesta en el intercomunicador y me dice, mira, mi amor, ¿verdad? Primero así, corazón, pues cuando esté tu carro, yo te digo, aquí estoy con los del taller interministerial, porque ese taller veía los carros de la policía de tránsito y de la policía. A mí cuando me dijo, mira, mi amor, y todo eso, ya yo sentía, porque a mí me encanta que me diga mi amor, el chico que yo quiero, no el que no quiero, ¿verdad? Yo puse el teléfono y como en 3 pasos estaba en la oficina de él, porque estábamos hasta en el mismo piso. Y realmente con el pie abrí la puerta. Y cuando entré, estaban todos los mecánicos y él riéndose a carcajadas. Entonces yo vi que él tenía las llaves del carro de él, que era un súper buen carro, ahí, ¿verdad? El vehículo, como llaman aquí, puestas en el escritorio. Y las agarré y le dije por su nombre, ¿verdad? Para usted, soy la señora viceministra, doña Ana Elena. Y aquí me llevo su carro, cuando esté el mío listo, se lo devuelvo. A ver, ¿quién tiene jerarquía? ¿Usted o yo? Yo. Y me fui. Me senté en el escritorio, me temblaba la rodilla, me temblaba la quijada, pero les digo que fue... porque además fue muy instintivo, porque yo soy una persona naturalmente muy pacífica y más negociadora, y hubiera ido. Bueno, simple y sencillamente, ese es el primer punto. No tener miedo, aunque después, claro, temblaba todo el cuerpo. Y así empecé a ganarme un espacio sin maltratar a nadie, porque yo no creo en los liderazgos de subirme sobre los hombros de un esqueleto de alguien, de hablar mal del otro para llegar. Yo no creo en ese liderazgo. Yo creo en el liderazgo de convencer a la gente y enamorar del proyecto sociedad y del proyecto político que yo estaba presentando. Y empecé a trabajar más que muchos, a hacer más operativos con la policía para que entendieran lo que yo quería que ellos vieran en la calle. Que ese chiquito que estaba vendiendo chicles o flores a las 12 de la noche, eso no es normal. Ese niño no hay que culparlo, no hay que criminalizar la pobreza ni a él, ni asustarlo. Ir a hablar con sus padres y decirle, si vuelve a salir a la calle, ustedes son los responsables, porque la explotación de un niño laborando, aunque sea vendiendo productos lícitos, no se puede hacer. Y bueno, salí airosa de un ambiente muy masculino, muy fuerte, en donde además todo el mundo anda armado hasta los dientes y yo siempre andaba vestida de rosado y nunca he usado un arma. O sea, no creo, ni quiero usar un arma. Y así me ha tocado. Bueno, realmente muchas veces en una mesa, lo que yo digo, luego lo repite un hombre y resulta que tiene una resonancia enorme. Cuando yo lo dije no tenía tanto. Aunque ya hemos ido ganando y he conocido hombres hiper solidarios, cero machistas, que siempre están ahí brazo a brazo y trabajando con uno. Yo tuve un presidente que me dejó hacer lo que quiso. O sea, lo que yo quise, que le planteaba de cosas que eran poco populares, ¿verdad? Porque hablar de sexualidad, hablar de matrimonio igualitario, hablar de las cosas, y mi presidente me dejaba, claro, o sea, siempre todo era consultado, porque cuando uno es vicepresidenta, pues trabaja en el colectivo. Y la otra pregunta que me hiciste fue sobre España y las diferencias. Bueno, a ver, España y Costa Rica se parecen muchísimo. No en vano son la madre patria. El año entrante cumplimos 200 años de vida independiente, de una independencia que fue como un divorcio amable. Nosotros escribimos, querida reina, queremos ser independientes, toda Centroamérica, y dijo, hijos, que les vaya bien, y la verdad que hemos tenido la mejor de las relaciones. Y yo quiero muchísimo a España, me encanta vivir en Madrid, he conocido gente maravillosa. Creo que tenemos todavía desafíos en cuanto a la violencia. Me duele cada vez que prendo un noticiero aquí y veo que una mujer murió a manos de su pareja o su expareja, que es exactamente lo mismo que nos pasa
proporcionalmente por el tamaño de la población, pero exactamente lo mismo que nos pasa en Costa Rica. Creo que tenemos muchos desafíos en cuanto a los roles que debemos de desempeñar las mujeres en cuanto al trabajo doméstico, ¿verdad? Sigue habiendo una carga grande en ambos países de saber que las cuidadoras somos las mujeres. Lo hemos visto con el COVID, lo hemos visto con el teletrabajo y tenemos estudios muy fuertes donde nos dicen, en realidad no es diferente en América Latina en general que en España, la carga laboral que se lleva teletrabajando, en donde sigues haciendo todo lo doméstico, el cuidado de los hijos, el cuidado de los padres y además tu desempeño como profesional. Así que yo siempre vengo a aprender de los grandes. En España son grandes, en España han hecho avances increíbles. Aquí realmente tienen una legislación maravillosa que creo que todavía hay que seguir trabajándola para que en la práctica hombres y mujeres tengamos una igualdad de responsabilidades. Esta corresponsabilidad social del cuidado es un tema que debemos continuar trabajando ambos países, aunque España tiene mucho más adelantos que otros que estamos en el otro lado del Atlántico. Sí, está claro que aún queda camino por avanzar. ¿Alguna intervención más? Vamos, animaros, por favor. Os pasamos la tablet y, como os decía antes, os presentáis para que nuestra invitada pueda saber de vuestro perfil. Bueno, yo soy Laura, estudié Derecho y Ciencias Políticas y ahora estoy haciendo el máster de acceso a la abogacía. Y quería saber un poco cuál era su ámbito familiar, si alguien más estudió algo relacionado con relaciones internacionales, si son diplomáticos y tal. Y luego, como hija de sudamericana, me interesa también, he hablado de las minorías étnicas, me gustaría que hablase un poco de las de su país. Sí, claro. Bueno, en mi ámbito familiar, debo decir que mi papá es ingeniero civil, pero estuvo bastante, digamos, involucrado en política en algún momento de su vida. Él siempre me decía que había que construir una fuerza lo suficientemente grande para luchar contra la corrupción. La corrupción es un flagelo horrible en muchos países del mundo y uno siempre sueña llegar a gobernar con personas que sean absolutamente éticas. Y bueno, entonces mi papá estuvo en política, él fue diputado y fue ministro de Turismo en 1990 y diputado del 86 al 90. Y yo pues lo acompañaba chiquita y veía y me gustaba conocer otro ambiente que no me hubiera permitido, como lo que era mi burbuja familiar, mi colegio y tal. Pero cuando nació mi hija menor, que tiene 31 años, y nació con síndrome de Down, yo realmente me di cuenta que vivía en un mundo que no me gustaba la discriminación, que no me gustaba que las personas con discapacidad intelectual estuvieran toda su vida adulta sentadas en un taller haciendo un lazo, un taller, que no hubiera acceso a una educación de calidad, que nos pusieran tantas etiquetas, que nos llamaran con tantos insultos, en fin. Y ahí empecé un poco a trabajar esto y decidí meterme en este ámbito de la política pública cuando me di cuenta que como activista y desde las ONGs no alcanzás un apoyo macro a la sociedad, no podés hacer políticas transformadoras. Mi papá me dijo que la política era muy dura para las mujeres, yo soy la menor, entonces bueno, igual no hice caso. Eso pasa, pues me ha sucedido en la vida, que no hago caso a lo que me dicen y hago lo que pienso que es correcto, siempre con la visión de que nunca debo de dañar a nadie. Eso es lo único que llevo siempre en mi mente. Entonces, esa es mi historia. El día que yo llegué a ser diputada, él me acompañó al proceso, mi papá, y me puso un emprendedorcito que tenía él como diputado, y luego el mío que me dieron, y contó que su papá hacía 72 años también había sido diputado. Así que, digamos, de la generación Chacón, 3 hemos pasado por el Congreso, pero eso en Costa Rica, pues, siendo un país tan chiquitito, no es tan difícil. Pero eso es como un poco, ha sido un poco mis decisiones, no tanto un entorno familiar exclusivamente. Y claro, en mi país existen minorías étnicas,
como es la población indígena, que es una población muy reducida porcentualmente, pero históricamente muy discriminada, con una enorme concentración de pobreza, en donde hemos tenido que trabajar muy duro. A mí me ha gustado mucho trabajar con ellos, primero con un respeto absoluto a lo que ellos piensan y quieren de su entorno. La tenencia de la tierra como quieren tenerla, la hemos respetado. La medicina natural, siempre y cuando no haya un niño que su vida esté en peligro por el uso de un antibiótico o algo más, ahí priva realmente la protección a la niñez y la adolescencia, porque a veces te toca lidiar con algunos padres de familia que, si bien la medicina natural es maravillosa, pues hay un chiquito con una neumonía y tenés que darle una medicina que a ellos no les gusta, y bueno, lo haces porque todo lo respeto, menos lo que roce con los derechos humanos. A mí no, y esta discusión la he tenido de frente con los grupos, diciendo, bueno, a mí no me vengan a decir que es culturalmente aceptado, porque así ha sido toda la vida, que las niñitas aquí a los 11 años estén teniendo bebés. Los cuerpos de las niñas se protegen y el embarazo en niñas y adolescentes no debería existir. Y eso es un irrespeto porque no están pasando por la decisión de personas que no tienen la madurez. Y el abuso sexual o el incesto, en ninguna de las condiciones, en ningún rincón del país es aceptado. Entonces, también el tema de la violencia de género, en algunas ocasiones salía y lo conversábamos con claridad. Entonces, en Costa Rica se hizo un proceso de consulta indígena, que es lo que nos ha pedido la OIT por medio del convenio 169, está terminado. Toda política que afecte los territorios y el respeto que tenemos es una política consultada con los pueblos indígenas, pero también hay que ver que son costarricenses, son nuestros compatriotas, son nuestros pueblos autóctonos, que de alguna forma llegó a ser un porcentaje más pequeño por represión o por lo que querramos ver en las razones de la historia, no quita que tienen exactamente los mismos derechos y el poder de decisión también está en ellos. Y yo quisiera pues ver una mayor justicia acompañada de un respeto absoluto a otra cosa también que respeto, y está ahí, es la enseñanza de las lenguas, que sean bilingües las escuelas, porque no podemos perder eso tan maravilloso como es de quienes vivían antes de la conquista en nuestras tierras, sostengan aún todo su proceso cultural, de historia, con el enorme respeto que les debemos. Y bueno, también tenemos una población, digamos, Costa Rica ha sido un país receptor de migrantes, entonces tenemos una población china interesante que llegó a las costas, también población negra que llegó no bajo las mejores condiciones porque fue para la construcción del ferrocarril, muchos venían en tráfico de personas, que también manejan sus lenguas, sus costumbres. Yo es que los adoro, tienen unos colores, unos sabores, en fin, un ritmo y son parte. Y con mucho orgullo digo que el primer país de América que tuvo una vicepresidenta negra es Costa Rica, con nuestra actual vicepresidenta. Y me encanta que cada vez haya más personas que representan poblaciones que históricamente no estuvieron en los círculos de poder, ahí reivindicando su historia, sus derechos y poniendo los colores y las lenguas y todo como un lugar prioritario para que todos nos sintamos parte de una Costa Rica que está construida pues de muchos procesos migratorios también, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por favor. Sandra Medrano. Sí, es poner los derechos humanos y respetar la diversidad, al fin y al cabo. Sí, pero primero están los derechos Pero humanos. primero no son negociables. Completamente de acuerdo. Adelante. Bueno, mi nombre es Sandra Medrano García y trabajo en el Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina. Realizo un doctorado y la verdad es que tengo que agradeceros la oportunidad de haber podido venir aquí a tener estos desayunos y poder
hacer estas preguntas directamente con gente tan influyente que de otra manera no tendríamos el placer de poder hacerlo. Yo cuando era más joven siempre decía que a mí la política no me interesaba, que eso no iba conmigo, que no la entendía, pero según han ido pasando los años y a pesar de que mi carrera científica no ha estado directamente involucrada en el mundo de la política, pues como persona que también ha realizado trabajos de ayuda social y como ciudadana, pues me he dado cuenta que realmente la política da igual a lo que te dediques, que está presente en nuestras vidas en todo momento. Y a veces ser diferente e intentar realizar cambios en tu ambiente, aunque sea un círculo pequeño, pues puede ser muy complicado. Y entonces a mí me gustaría preguntarte, porque sé que alguna de las labores más importantes que has llevado a cabo pues han sido consultas públicas que ha hecho en su país como vicepresidenta, por ejemplo, en la consulta pública del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, o incluso ha llevado temas tan conflictivos como los derechos de la discapacidad. Entonces, es muy bonito haber podido llevar esta labor y que haya salido, entre comillas, bastante bien, pero sé que no es todo tan bonito y que seguro que ha sido muy complicado. Entonces, me gustaría que nos dieses algún consejo a personas que quizás queremos aportar con un pequeño cambio, pero que a veces cuando expresamos algún tipo de opinión o de acción que se sale un poco de la norma y es diferente, nosotros como personas pues también nos sentimos, nos afecta, ¿no? Como persona, y a veces pues quieres quizás tirar la toalla. Entonces me gustaría que nos dieses algún consejo en esas situaciones, qué es lo que le ha llevado a usted a seguir adelante y cómo gestionar esas emociones y ese trato que a veces también va en contra de uno mismo. Sí, bueno, muchas gracias. Tal vez para poner sobre el tapete es correcto, yo hice una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos siendo vicepresidenta, la primera vez que una vicepresidenta hace una consulta ante un tribunal, diciéndole que si la Convención Americana de Derechos Humanos protegía a las parejas del mismo sexo, es decir, la convivencia, cuáles eran los derechos derivados de una convivencia entre dos personas del mismo sexo. Y además también el tema de la identidad de género, porque la población trans es una población, especialmente cuando transitan las personas que nacen con el sexo masculino y transitan hacia el tema de el género femenino, ¿verdad? Ahí hay un proceso de mucho dolor, de mucha exclusión, y yo quería que la identidad de género fuera reconocida de una forma gratuita, administrativa, sin tener que llevar algún proyecto, digamos, algún dictamen médico en donde pensaran que la persona tenía un proceso mental que certificar, en fin, es la autodeterminación de los cuerpos. Para mí era muy importante. Y bueno, eso para un país como Costa Rica, que somos católicos por constitución, etcétera, resultó pues bastante difícil de comprender, porque cuando se habla de matrimonio entre parejas del mismo sexo, situación que España tiene resuelta hace 15 años, y aquí no se ha caído ninguna, ni la sociedad, ni la familia tradicional, ni nada, se confunde mucho con el matrimonio religioso, pues estamos hablando de un matrimonio de índole civil, en donde se dan los derechos y también tanto para hacer el nexo como para deshacerlo, porque la violencia patrimonial ahí jugaba un rol muy importante. Entonces, claro, eso con redes sociales, que hoy es también otro factor fundamental que tenemos las personas que hemos estado en política, que es muy fácil recibir los insultos a través de Twitter, ¿verdad? A través de Facebook, Instagram o lo que vos tengas, es impresionante. Entonces, yo aprendí una lección. No hay que tener miedo, como decía, ¿verdad? Como decía Olimpia Wood, no hay que tener miedo. Y hay que estar seguro que lo que uno está haciendo lo está haciendo con el alma, con el convencimiento, con el enorme deseo de que yo siempre pensaba, bueno, si un niño nace hoy en este país, y se lo decía a mi mamá, que también le entraba como esta confusión entre que es una señora conservadora y tal, y yo le decía, qué bien que alguien cuando nace hoy, en 15 años,
se da cuenta que le atrae a una persona de su mismo sexo, no contempla no existir. O sea, el suicidio en adolescentes por razones de orientación sexual es un suicidio que en nuestros países sigue ocurriendo. O tiene grandes motivos para tener miedo y no poder expresar un sentimiento que construye tanto como es el amor. Yo siempre he dicho, a mí, yo me casé, no me fue bien, pero tuve el derecho, o sea, me casé con la persona que quise, ¿sabes? Y bueno, y además mi papá hizo una fiesta preciosa, o sea, yo quiero que todo el mundo tenga esos mismos derechos, no pasa nada. Y esos meses, y hasta el día de hoy, a veces amanezco, tengo insultos. Quizás lo que más me dolió fue que la gente no insultara solo mi pensamiento, ¿verdad? Mi visión de respeto por la dignidad, que es una sola. No soy más digna yo por ser una mujer heterosexual, no es más digno nadie por querer a otra persona. Eso no estaba, nunca ha estado en discusión, pero parece que sí, que hay que discutirlo, que somos buenos los que tenemos esta, ¿verdad? Esta forma de vida. Y eso no me gustaba. Fue que, como yo tengo esta hija que adoro, idolatro, que tiene síndrome de Down, la agarraran en contra de ella, ¿sabes? O sea, entonces decían, me escribían que con razón, pues es que esta mujer que casi que salió de Pandora, ¿verdad? Que era un engendro del demonio, mi hija. O sea, confundir el llevar una política pública de avance en derechos humanos para insultar ya en lo personal es algo que termina doliéndote, ¿verdad? Aunque luego yo siempre dije algo, y se lo decía mucho a la prensa cuando me preguntaban mucho, ¿cómo aguanta tanto insulto diario? Es que yo, con el mismo ímpetu que me desean mal, les deseo bien, porque es la única forma de sanar el alma. Es decir, les deseo que su alma y su corazón algún día pueda abrazar los derechos humanos, abrazar la dignidad y no pensar que porque es que esto no le quita un derecho a nadie, solo ampliaba derechos que venían siendo negados. Y es que la democracia es ampliando derechos, no es quitando derechos. Y nosotros somos la democracia más antigua de América Latina, 200 años de tener democracia. ¿Cómo vamos entonces a ir segregando? Y es que estas discusiones, me tocó ser el pato de la fiesta estos últimos días, pero se dio cuando hablamos de la educación, por ejemplo, mixta. No sabe la discusión que había en mi país hace muchos años. Yo no había ni nacido. Cuando yo nací, ya íbamos al colegio, al preescolar, los chiquitos y las chiquitas sin problema. Pero cuando se habló de la educación mixta, se decía que se iba a caer la educación. Cuando se habló de la integración de las personas con discapacidad, eso sí me tocó, porque ahí sí puse el pecho, hice 1000 cosas, y el ministro de Educación, yo era una simple mamá, me veía venir y cerraba la puerta porque decía, ¡ay, qué horror! Ahí viene esta mujer que viene a amenazarse con que se va a prender fuego si no integramos. Yo decía, pero ¿por qué tienen que estar segregados? ¿Por qué tienen que estar en la última aula ahí de una escuela? Que el aula antes era una bodega y ahora, como no saben dónde meterlos, sacan los chunches de la bodega y meten estos chiquitos. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no hablamos mejor de crecer en donde vayamos entre los colores y las condiciones, todos juntos, y seamos seres humanos más respetuosos? Al final, la educación no ha perdido la calidad, todo lo contrario, ha mejorado en calidad en las personas que pueden compartir. Entonces, sí, hay que tener un poco de, digamos, de certeza que vas por el camino que crees correcto. Porque, voy a repetir esto, la idea no es dañar a nadie. Aquí no se daña la familia tradicional. En mi país se siguen casando las parejas con velo, corona, y en todas las iglesias de todas las religiones que quieran, no hay ningún problema. Y desde que se aprobó el matrimonio igualitario, que al final entró en vigencia en mayo de este año, en el 2020, a hoy se han casado 400 parejas. Y no ha pasado nada, ¿verdad? O sea, más que hay algunas que están más felices que antes, o que además dicen, bueno, muchos se casan y dicen, ahora que está el instrumento, vamos a casarnos. Pero son parejas que tienen 25, 15 años, 10 años de convivencia. Y ya está. Es que ahora viven igual, pero tienen un marco jurídico que les protege. Entonces,
es importante esto, estar dispuesto a dejar la piel. Aunque después, no creas, ya como científica sabes, vuelve a crecer y vuelven a darte ganas de hacer más. Y te felicito porque el tema de las mujeres en la ciencia es un punto fundamental hoy. Tanto es absolutamente fundamental. A ver, más intervenciones, comentarios, opiniones, por favor. Bueno, hola a todos. En primer lugar, yo también quería dar las gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Mi nombre es Raquel y soy estudiante de doctorado de Economía en la Universidad de Huelva. Bueno, en primer lugar, agradecer a Ana Elena por estar hoy aquí y por darnos la oportunidad de escucharte, porque yo creo que todo ser humano está agradecido a todo lo que dices, pero sobre todo las mujeres por tu impotencia y por ese dominio que se nota que tienes. Y mi pregunta va un poco, bueno, en primer lugar me ha gustado mucho el comentario que has hecho de que con tus discursos lo que pretendes es abrir nuevos caminos. A veces yo tengo la sensación de que se dice una cosa o se inician propuestas para promover el feminismo y por otro lado parece que a veces nos censuran, a veces todavía es contradictorio algunas medidas que hay. Entonces me ha gustado eso mucho de que, bueno, con tu discurso era ayudarnos entre todos, hombres y mujeres, para promover un mundo mejor en el que, sobre todo, bueno, pues ahora que está empezando todo esto de la cuestión del género, parece que al resurgir estemos todos centrados en el mismo objetivo. Y me resulta a veces muy curioso que hay muchísimos países donde clarísimamente la mujer tiene un papel muy, muy, muy secundario. Por ejemplo, se me ocurre Arabia Saudí. Y cómo a nivel internacional, con todos los organismos importantes que hay de derechos humanos, todos los organismos internacionales, estén dispuestos a seguir negociando con este tipo de países en cuestiones comerciales, económicas, etcétera, no cumpliéndose lo prioritario que, como usted ha reivindicado, son los derechos humanos. Entonces, yo siempre me he cuestionado eso, cuántos intereses hay detrás de todas estas negociaciones para que al final los derechos humanos, que son prioritarios a todos, queden en un segundo puesto. Y hoy que tenemos la oportunidad de tenerte aquí, que estás acostumbrada a estar en esos entornos más internacionales, no sé si tienes una opinión al respecto o puedes darnos alguna pista. Gracias. Yo soy como una diplomática, poco diplomática, pero, no, a ver, el principio del respeto a la soberanía de los países es un principio básico en el cual, digamos, de una relación bilateral como la que sostengo yo ahora, pues no puedo ir a incurrir. Sin embargo, yo creo que la creación, digamos, yo siempre hago la reflexión de la creación de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que nace después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pues nace como un ente para supervisar de alguna forma que los países miembros tengan más o menos posibilidades de respetar los derechos humanos. Y claro, son países muy diversos, ¿verdad? O sea, nosotros lo vemos en Naciones Unidas, vos te das cuenta que si estás negociando con China tienes que usar cierto lenguaje, si estás con Arabia Saudita hay otro. Y también hay un punto que hace pues que estos países, por ejemplo, el Corán en los países musulmanes tiene un rango de constitución. Entonces, se mezclan dos cosas. Una es la religión y la otra la constitución, que son muy fuertes para el mandato interno. Y bueno, yo también a veces me pregunto si la comunidad internacional podría hacer más, pero todo tiene, digamos, un límite delicado al cual tenés que llegar. Yo lo dejo como un punto a que lo analicen ustedes, yo no voy a emitir mi criterio,
Por ejemplo, cuando en Francia se prohibió que las mujeres usaran velo. Es decir, analícenlo, si es bueno o si es malo, ¿verdad? Si hay un deseo cultural de respetarlo o hay una imposición, porque la prohibición es una imposición, para también decir, bueno, esto tiene un enorme significado, el velo tiene un enorme significado, porque el cabello de las mujeres para muchos es algo sumamente sensual, ¿verdad? En muchos países, y por eso las mujeres lo debemos de cubrir o por otras razones. Entonces, es difícil, yo no puedo emitir una opinión para decir qué es bueno y qué no lo es, respetando lo que ocurre intrínsecamente en los países, pero lo podemos pensar. Pero también hay que tener un enorme cuidado de no llevar, digamos, a mí me pasó en una ocasión que estaba dando un taller en Túnez después de la primavera árabe, sobre cómo construir una agenda política, habían 23 partidos que iban a ir a elecciones, y cómo construir una agenda política con una perspectiva de género. Y hablando de forma individual, yo hacía el taller durante el día y por la noche, a partir de las 4, le decía a la gente que habláramos media hora solas para saber cómo eran los estatutos de su partido, cuáles eran. Y yo tenía mucha prudencia en no decir algo que luego pudiera salir en un daño hacia las mujeres por una cultura donde hay quizás poca voz, poca posibilidad de opinar, etcétera. Pero que al mundo le falta mucho para alcanzar la igualdad, al mundo le falta mucho. Y por eso yo digo, en ese metro cuadrado que ustedes están, pues vayan tratando de hacer lo propio, y si estuviéramos en un organismo internacional, pues también habría que tratar de hacer lo propio. Pero recuerden que la CEDAW o las convenciones que vienen a proteger la vida de las mujeres, que hablan sobre nuestra salud sexual y reproductiva, etcétera, no han sido suscritas por algunos países, ¿verdad? O sea, porque la suscripción y la adscripción es lo que hace, pues, que nos dé una obligatoriedad de implementarlo cuando se suscribe la convención, y su protocolo facultativo también en los países que tienen congreso también. Es que los regímenes son diferentes. Pero definitivamente alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres es algo difícil, yo diría, en el mundo. Yo soy muy amiga de Sandra Kaufman. Ustedes seguro no han tenido el placer de conocerla porque vive en Estados Unidos, y ella es la jefa de la misión de la NASA que ha mandado 2 veces el satélite a Marte. Y Sandra es una científica costarricense que nace y crece y estudia en Costa Rica, pero luego, pues, por situaciones que quería estudiar una ingeniería que en Costa Rica no le permitieron, se fue a ir a Estados Unidos, y ahí logra también poder despuntar en esta forma, ser una de las científicas más respetadas de la NASA. Y Sandra me dice que vamos a ir a Marte, los seres humanos, antes de alcanzar la igualdad de género. Y yo, en mi ignorancia, pienso que es más importante alcanzar la igualdad de género que ir a verificar si hay marcianos o no. Bueno, en fin, lo estoy diciendo quizás desde mucha ignorancia, porque también desde el espacio hay muchas respuestas para lo que ocurre en la Tierra. Pero, sinceramente, esto es un proceso que a algunos países nos ha tocado algunos años y a otros les tocará más, en donde hay que ser vigilante, y yo diría denunciante, si alguna mujer muere por el hecho solamente de ser mujer, ¿verdad? Que eso también puede ocurrir. Bueno, pues no sé si tenéis alguna, no queremos abusar demasiado de la embajadora, pero en este caso es el presidente del Consejo Social, el único hombre en la sala. Podría hacer algunos comentarios, directora. Bueno, yo decirles que, señora embajadora, que cuando se ve su currículum, yo creo que se la admira, pero que cuando se la oye, yo creo que se la admira mucho más. Así es que, primero, gracias. Y seguro, pues, algunos apuntes que he tomado de sus reflexiones que creo que son muy oportunos en estos momentos, y es que no hay que tener miedo, estamos todos de acuerdo, y también que el destino no hace visitas a domicilio, sino que hay que salir a buscarlas. Quizás en estos momentos de pandemia se está demostrando lo importante que hay que salir a buscar todas esas circunstancias. Y decirle también que la humanidad solo hay una, y que ante pandemias como esta se demuestra ese trabajo como el de las abejas, que tenemos que trabajar todos juntos.
Y espero que con la solución de la pandemia no nos olvidemos tampoco de esos países más desfavorecidos, que a lo mejor el acceso a medios sanitarios, inclusive a vacunas, será más difícil de conseguir. Así es que, señora embajadora, muchísimas gracias por haber venido aquí y todos mis respetos. Sí, yo me sumo, por supuesto, y con esto vamos a concluir el desayuno, agradeciendo enormemente la participación de la embajadora, de Ana Elena Chacón, que yo creo que nos deja muchas enseñanzas. Y en un contexto académico como es el nuestro, que estamos siempre deseando aprender, la verdad es que nos has lanzado tantos mensajes, tantas propuestas, incluso de nuestro metro cuadrado, tratar de seguir reivindicando y tratar de seguir defendiendo pues, lo que en su intervención al comienzo mencionó, y es que consigamos desde nuestro ámbito, desde nuestro espacio, en nuestros departamentos, en nuestros institutos, en nuestras empresas o instituciones, como ella hizo desde el principio en la vida política, pues avanzar y trabajar por conseguir un poco más de felicidad. Y al fin y al cabo, los derechos humanos es que las personas ganen en bienestar económico, pero también en bienestar individual, en bienestar social. Bueno, muchísimas gracias a todas, porque también esta conversación y este diálogo se articula por vuestras intervenciones. Y bueno, emplazarnos al próximo desayuno, que ya será en el año 2021. Y a nuestra querida invitada, pues que esta es su casa a partir de ahora, en el ICEI. Por favor, encantadísima de recibirla aquí y de haber podido contar hoy con, como digo, estas enseñanzas. Muchas gracias, embajadora. Solo quiero decir que siempre es un placer compartir, escuchar, que a veces me hacen preguntas más difíciles de las que puedo contestar, pero que yo creo que nos queda de tarea buscar cómo salir en la vida a hacer el bien, ¿sabes? ¿Cómo podemos ser esa primera niña que entra a una escuela y hace la diferencia? ¿Cómo si vemos que alguien maltrata a otro, seamos el primero en llegar y preguntar qué pasó? Porque realmente todos tenemos posibilidades de hacer transformaciones, estemos en política o no. Yo sé que la palabra política, por lo menos en mi país, está muy llena como si dijéramos una mala palabra. Pero, ¿sabes? Si no estás vos, va a haber otra persona. Y quizás el deseo de esa otra persona no tenga en su, digamos, en su fuero interno la posibilidad de hacer las transformaciones que a veces, por lo menos, nosotros pensamos que serían necesarias para vivir en una mejor sociedad. Hay que construirla. Yo no sé si algún día la vamos a lograr, pero hay que buscar cómo se construye. Y muchísimas gracias por la invitación.